Buenos días, mi nombre es Estefanía Ramírez y yo voy a hablar sobre el transformador eléctrico. Primero que nada hay que definir cuál es su función o su descripción. Básicamente es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia. Ahora bien, cuando hablamos de un transformador, por ejemplo en electrotecnia tenemos transformadores ideales y transformadores reales. Primero tenemos el transformador ideal, que es el que no sufre ningún tipo de pérdida y no son realizables en la práctica, pero sirven para comprender el funcionamiento de los transformadores reales. Algunas de sus características fundamentales es que los devanados primarios y secundarios tienen resistencia cero. Segundo, el flujo producido por los enlaces del devanado primario con el secundario no tiene ningún tipo de fuga. Y tercero es que se desprecian las pérdidas del transformador. Ahora bien, cuando hablamos sobre las diferencias entre un ideal y un real, es que los reales, sus devanados tienen resistencias eléctricas y capacidades parasitivas. Y el interior del núcleo tiene corrientes parásitas. Otra diferencia es que el acoplamiento magnético de los devanados no es perfecto. Por lo tanto, se traduce en un flujo de dispersión. Ahora bien, pasamos al funcionamiento. Un transformador básico tiene tres partes o tres componentes básicos. Primero, el devanado primario, que es el que está conectado a la fuente de energía y transporta la corriente alterna de la línea de suministro. Tenemos también el núcleo, que es el circuito magnético en el que se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. Y tenemos el devanado secundario, que es el que suministra energía a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz por el cambio de magnetismo entre el núcleo al cual rodea. Pero si nos vamos a ir al funcionamiento o al principio básico de funcionamiento de un transformador, es que una corriente variable en el devanado primario crea un flujo magnético variable en el núcleo del transformador. Por lo tanto, un flujo magnético variable en el devanado secundario. Este flujo magnético variable induce una fuerza electromotriz variable o voltaje en el devanado secundario. Si vamos por la importancia que genera el transformador para la ingeniería, hay que irnos por lo básico, por su funcionamiento, qué es lo que hace, porque él fue uno de los aparatos eléctricos que cambió la vida de muchas industrias. Primero, él ayuda a cambiar la amplitud del voltaje, aumentándola para economizar la transición y disminuyéndola para una operación más segura de los equipos. Segundo, ayuda a equilibrar o desequilibrar circuitos eléctricos según sea la necesidad o el caso. Es capaz de aislar circuitos de corriente alterna de circuitos de corriente continua y transformar la frecuencia. Pero si quisiéramos ir a la importancia más básica e importante, es que ayuda a transportar la energía eléctrica de las centrales generadoras hasta las industrias y comercios. Vamos a explicar el circuito equivalente de un transformador real. La obtención del circuito equivalente del transformador se inicia reduciendo ambos devanados al mismo número de espiras. Por lo tanto, en el transformador real se tiene que esta ecuación se cumple. Luego, en el transformador equivalente, tiene que al ser estos dos iguales, se cumple esta ecuación. Y luego la relación entre ellos es esta ecuación. Análogamente se puede obtener que el voltaje 2 es igual a esto. Además, para que este nuevo transformador sea equivalente al original, las potencias activas y reactivas y en consecuencia la potencia aparente deben conservarse. Como el secundario del transformador equivalente debe consumir la misma potencia aparente que el secundario, se cumple esta igualdad. Ahora bien, ¿de dónde se puede obtener la relación entre la corriente real del secundario y la corriente reducida del secundario? Es a través de esta. Procediendo de forma análoga para las potencias activas se tiene esto, y luego la relación entre la resistencia real y la reducida será esto. Repitiendo el cálculo para las potencias reactivas,
Se tienen estas ecuaciones y en general cualquier impedancia Z conectada al secundario se reducirá al primario mediante esta ecuación. Al reducir todos los valores de impedancias al primario y dado que esta ecuación de igualdades se cumple, los terminales, tales este y este, se pueden unir sustituyendo ambos devanados por uno solo, como se muestra en la figura 2, obteniéndose lo que sería el circuito equivalente de un transformador real reducido al primario. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta mini exposición sobre el transformador.